Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio para mí estar aquí un día más junto con todos ustedes que nos están mirando. Y bueno, en este día es un día muy especial porque tengo una invitada de honor como la vez pasada. Pero nuestro tema de hoy es cuando piensas que todo se ha acabado. ¿Cuántas veces pensamos, ahora sí todo se terminó, ahora sí todo se acabó? Bueno, dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Decía el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 35. Y también decía a la iglesia de los Corintios en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, hay momentos en la vida difíciles, ¿verdad? Que a veces pensamos que es una carga que no vamos a poder llevar. Pero otra vez les digo, mis hermanos, cuando viene un problema a nuestra vida, eso quiere decir que Dios nos ha confiado y nos tiene confianza que nosotros podemos llevar esas cargas, porque la palabra del Señor dice que Él no pondrá cargas que nosotros no podamos llevar. Como dije en el programa anterior, todo tiene un propósito en nuestras vidas. En el momento no lo entendemos, pero después Dios nos muestra el porqué de tal situación. Es como cuando llueve. ¿Podemos ver por la ventana? No, porque todo está nublado. Pero luego se termina la tormenta y sale el sol y podemos ver lo que está pasando afuera. Es necesario que en todo tiempo estemos confiados que Dios está en control de toda situación, no importando qué tan difícil sea esta. El salmista David decía en el Salmo 49, 22, «Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza». También el apóstol Pablo decía en Efesios 3:12, «En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él». También decía en 1 de Pedro 5:7, el apóstol Pedro, «echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros». Mis hermanos, tenemos que confiar en el Señor y hay que llegar hasta el final, así como dice nuestro tema, llegaré hasta el final. Escúchelo. Y regresaremos con un testimonio poderoso. ¿Cuántas veces sentimos amarguras en el alma? ¿Cuántas veces sentimos el no querer caminar? Pero luego recuerdo las promesas que me hiciste, que estarías conmigo y nunca me ibas a dejar. Llegaré hasta el final, volaré hasta las alturas. Ni pena ni dolor estarán conmigo más. Sé que todo será como un sueño en esta vida. Eres mi realidad. Que todo perezca en esta vida, seré firme. Por eso te pido me ayudes, mi Señor. Sé que yo con mis fuerzas no podría hacer nada y que en un instante me saldría de tu amor. Llegaré hasta el final, volaré hasta las alturas. Ni pena ni dolor estarán conmigo más. Sé que todo será como un sueño
Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa Vida para el Alma. Bueno, en este día tengo una invitada muy especial, mi hermana Sara. Yo le llamo Sara, aunque ella se llama María Sara. Ella ya está casada por más de 20 años. Tiene 3 hijos y 2 nietos. Miren, hermanos, todas mis invitadas ya tienen nietos y yo no tengo. Entonces, yo quisiera, Sara, que tú les cuentes a la audiencia, ¿verdad? Un poco de lo que el Señor ha hecho, pero yo quisiera primero que les des un saludo a todos los que te están mirando en este día. Así es, hermanos, Dios les bendiga a todos, a todo el que está escuchando el programa, que está mirando, que el Señor le bendiga y le multiplique grandemente. Es un gusto para mí estar con mi hermana, ¿verdad?, en la sangre. Gracias por invitarme para compartir las cosas que el Señor ha hecho. En realidad, cuando ves tu vida después de un tiempo de convertida al Señor, te das cuenta de que todavía te falta mucho por recorrer y estoy súper agradecida por la oportunidad que el Señor me da de estar aquí para poder compartir un poco, porque si nos ponemos a contar en detalle, la verdad no ajustaría una hora. No alcanzaríamos. En realidad, yo sé que están de acuerdo conmigo, ¿verdad?, al darse cuenta de que son muchos los favores que el Señor hace para nosotros. Y bueno, espero de que mi testimonio sea de bendición para muchos. Quisiera que llegara, ¿verdad?, al corazón de aquel que de repente está sufriendo alguna enfermedad o está pasando por problemas familiares, por divorcio incluso, o quizás algún hijo que se le ha descarriado, ¿verdad?, y está el sentimiento de culpa. Hay muchas cosas que toca, ¿verdad?, hablar, y vamos a querer ser un poquito de bendición y esperamos sea algo para ustedes. Gloria a Dios. Bueno, pues yo quisiera, Sara, que nos cuentes acerca de tu niñez, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue con padres, sin padres? Cuéntanos un poquito, porque queremos contar un poco, ¿verdad? No todo, pero un poco de lo que el Señor ha hecho. Amén. Bueno, mi niñez, yo creo que tú te la sabes bastante más que yo, porque te recuerdas más de algunas cosas que yo, ya que venimos de la misma familia paterna y materna. Etapas muy difíciles. Bueno, desde el momento que mi madre viajó para los Estados Unidos, ¿verdad?, la familia, los hijos se quedaron nos quedamos un poco abandonados en ese aspecto, y como me imagino que muchos se identificarán conmigo, ¿verdad?, de que sus padres quizás inmigraron o ellos mismos inmigraron dejando a sus hijos atrás, ¿verdad? Y es una etapa muy difícil porque te sientes huérfano, te sientes abandonado, te sientes que a nadie le importas en ese aspecto. Y vas creciendo, y en el aspecto, en mi propia persona, yo puedo compartir de que yo digo que fueron 5 años, a veces me dicen que fueron menos, pero para mí fueron quizás hasta más, pienso que fueron, porque es de acuerdo a lo que se vivió. Y fue una niñez muy cruel, diría yo, en donde mi persona no importaba, ¿verdad? Venía creciendo y escuchaba, ¿verdad?, cosas negativas alrededor. No miraba, ¿verdad?, a esa persona que tanto amaba. Y cuando recuerdas algo en el pasado, como que se te llena el corazón de llanto, ¿verdad? Porque recordar es volver a vivir. Cuando te das cuenta de que te hizo falta hasta morir esa persona tan grande para tu vida, después de Dios, tu madre es el ser más sublime que existe en la tierra. Y era yo una niña muy pequeña, era quizás entre los 6, 7 años, pues tú tenías 2 añitos más que yo, y estoy segura que viviste tus propios momentos, yo viví los míos. Fueron años de oscuridad para mí, fueron años en donde solo anhelaba verla otra vez, ¿verdad? Eso era el sentimiento que guardaba, el poderla ver otra vez, ¿verdad? Especialmente cuando fui creciendo y me di cuenta de que la familia muchas veces, por la pobreza o por la ignorancia
o por la falta de Dios. Yo diría la falta de Dios, porque cuando no tienes a Dios no puedes amar a nadie, ¿verdad? Y estábamos con nuestra hermana mayor, pero ella a la misma vez carecía de ese gran amor de Dios. Ahora yo la entiendo, ahora yo la he perdonado porque por muchos años la juzgué muy duramente, ¿verdad? Y después Dios me enseñó de que yo también había cometido muchos errores, pero fue una niñez bastante dura, algo que en realidad yo creo que muchos hemos pasado por ahí, Amén. ¿verdad? Y bueno, ya que ahora que estás recordando, ¿verdad? Cosas que pasaron, ¿verdad? En la niñez, yo me acuerdo que ella era muy callada. Ella nunca se expresaba, ¿verdad? Nunca decía lo que le pasaba. Yo me acuerdo que siempre estaba en muy silencio ella. Y pues ya cuando ya creció me di cuenta, ¿verdad? Que ella se sentía sola, que ella se sentía el patito feo, ¿verdad? Porque éramos tres, la más chiquita era ella y yo, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues sí, mi mamá se tuvo que venir para acá cuando yo tenía, me parece que eran como 9 o 10 años y pues ella tenía sus 7, 8 años, más o menos por ahí, no recuerdo muy bien las fechas, pero, o la edad, ¿verdad? Lo único que recuerdo que estábamos bastante chicas y pues ella era una niña muy calladita, muy triste también, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí en este país, ¿verdad? Como que yo creo que ella se sintió como un pajarito que lo sueltan, o sea, que le abren la jaula, ¿verdad? Y sale como que, uy, ahora sí yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, Sara, cuando llegamos a este país y tú, ser una niña tan calladita allá en El Salvador, porque allá nacimos, ¿verdad? Y venimos... pues ella tenía como unos 12 años, yo tenía 14 cuando llegamos a este país. ¿Cuál fue la experiencia de pasar de no tener a tu mamá, ¿verdad? Porque para mí igual fue una experiencia muy difícil, ¿verdad? Pero yo sé que tú también, nomás que nunca lo decías, ¿verdad? Yo por lo menos lo gritaba y lloraba y pataleaba, pero ella no decía nunca nada. Y la cosa fue que cuando comenzaste a llegar a la adolescencia y llegaste a la juventud, ¿qué fue lo que a ti más te afectó ya siendo una muchacha joven de unos 14 a los 17 años? Bueno, llegar a los Estados Unidos fue un sueño para mí. Digo un sueño no porque supiera del país en el que estaba inmigrando, pero era un sueño porque iba a estar por fin con mi madre. ¿Verdad? Era la felicidad, era el sueño que yo tenía en mi corazón. Y llegando a los Estados Unidos, pensé de que todo iba a cambiar porque ya no iba a estar sola, ya iba a estar con ella, ¿verdad? Y era mi anhelo. Pero me di cuenta de que mi madre trabajaba bastante. Ella era la única proveedora de la familia. Y ahora nos encontrábamos con 4 adolescentes, ¿verdad? Porque no solamente éramos nosotras, pero también éramos 4 pequeños, ¿verdad? Incluyendo la hermana nuestra menor y el varón menor de los varones. Y ella tenía que proveer y me di cuenta de que seguía sola, seguía estando con mis dudas y aunque mi madre trabajaba, se esforzaba todo lo que ella podía, yo la necesitaba a ella, ¿verdad? Precisamente porque no había estado con ella por 5 años y en silencio la anhelaba, pero ella nunca estaba. Y es algo que se me quedó mucho en el corazón. Crecí pensando de que mi madre tampoco me amaba, ¿verdad? Que simplemente hacía lo que necesitaba hacer porque se sentía obligada. Nunca sentí el amor de ella porque pensé que el trabajar para ella era como un escape para no asumir responsabilidades de crianza. Entonces, todo eso y todo el pasado venían haciéndome daño, ¿verdad? Y todas las ideas que como adolescente empiezas a absorber. Es algo que te va llenando el corazón de resentimiento porque en el caso mío, como tú acabas de decir, yo era muy reservada, era muy callada. Sí. Yo siempre estuve como absorbiéndolo todo, no dejaba ir nada. Y es una etapa muy peligrosa para un joven porque hay jóvenes, la mayoría de los jóvenes se reprimen,
se reprimen y absorben todo hacia adentro, el coraje, la decepción, la desilusión, el desenamoramiento de la vida te provoca mucho dolor y a la vez rebeldía. Entonces fue una adolescencia para mí bastante dura en el aspecto de que cerré mi corazón hacia mi madre, no quise escuchar razones y empecé a crear mi propio mundo. Primero conocí al Señor a los 14 años, ¿verdad? Y después estuve en la iglesia sirviendo al Señor con lo que yo sabía, pero después vino ese mundo que me atrajo. Vino el mundo de los amigos, de las amigas, vino familia que no conocía ni quería nada del Señor. Entonces todo esto me fue arrastrando hacia una dirección que fue un mundo abierto de pecado, un mundo en donde todo era lícito, ¿verdad? En donde la juventud ha caído en realidad ahora mismo. Y ni mi madre ni yo tuvimos control de eso, ¿verdad? Yo no sabía en lo que estaba entrando, mi madre tampoco porque estaba muy ocupada. Y así fue una adolescencia muy dura, me rebelé por muchos ejemplos que mi mamá tuvo para mí, ¿verdad? Era una mujer muy luchadora, muy trabajadora, también muy amante del Señor. Ella tenía al Señor en su primer lugar. Yo no quise entender nada de aquello y decidí mi propio rumbo, ¿verdad? El mismo dolor que yo traía, había puesto una barrera entre yo y mi madre, y una barrera entre yo y Dios, en donde nadie tenía lugar si yo no le permitía. Voy a interrumpirte un ratito. Bueno, pues miramos aquí, mis hermanos, que ella viene de una familia disfuncional, porque mi mamá tiene que salir huyendo de El Salvador por causa de que mi papá era un violento, era alcohólico, la había amenazado de muerte. Entonces ella tiene que venir para acá huyendo porque en El Salvador ya no se podía ir porque él la encontraba donde ella se fuera, él la iba y la encontraba. Entonces ella tuvo que venir para acá y pues crecimos nosotros sin ninguna dirección. O sea, es lo que nos decía mi hermana o el cuñado, ¿no? Y a veces te dicen las cosas equivocadas, ¿no? Como por ejemplo a ella siempre le decían que era fea, que era cabezona, o sea, que no entendía, no le entraba nada. Y ella creció con eso. Entonces llegamos aquí y de igual manera estamos solas porque mi mamá tiene que trabajar. Ella se va a las 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana, regresa a las 8, 9 de la noche y nadie había para que nos vigilara. Ella era prácticamente una niña. Entonces, estamos mirando aquí que ella se siente abandonada igualmente como se sentía allá, se siente sin ninguna dirección, sin ningún consejo, cierra el corazón a su madre, nada ella escuchaba solamente a sus amistades y luego, ¿qué pasó después? ¿Verdad? Cuando te encuentras en ese mundo donde no hay papá, donde no hay mamá, donde no hay hermanos mayores, porque pues también igualmente mis hermanos hicieron sus vidas y nosotros también estamos en un ladito, ¿no? De donde no hay nadie quien te diga, no hagas esto, no hagas lo otro, porque prácticamente estaba criándose sola. Entonces, y en esto yo quiero hablarle a las mamás. Es importante tener las cosas necesarias, es importante tener lo básico para nuestros hijos, pero nunca descuidar nuestra relación con nuestros hijos, nunca descuidar ese te amo, ese buenas noches, que el Señor te bendiga, mi hijo, esa plática amena con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se aíslan de nosotros y en este caso pues ella vivió una juventud aislada de mi mamá y después mi papá brillaba por su ausencia, ¿no? Porque no estaba aquí. Así es. Cuando entras a la adolescencia te das cuenta de que hay muchas cosas que desconoces, ¿verdad? Sí. Hay un mundo que te parece que es color de rosa. Hay un mundo en donde es un espejismo, todo brilla para ti. Los amigos te dicen vamos, te dicen toma, ¿verdad? Tómate esto, báilale así, corre para allá y todo aquello pareciera que fuera excelente, ¿verdad? Diversión. Una diversión continua, algo que pareciera que no fuese a acabar aquella vida, ¿verdad? Poco te das cuenta de que la adolescencia entra a la juventud inmediatamente y como dice Proverbios, se marchita como la flor.
no te das cuenta a qué hora sale de tu vida. Y en esa etapa de mi juventud, duró muy poco mi adolescencia, porque yo terminé mi adolescencia no a los 20, ¿verdad? Sino como usualmente se termina, sino la terminé a los 17. Viví tan rápido mi adolescencia que me vi envuelta, ¿verdad?, en un mundo vacío, en un mundo donde pareciera de que, como dije al principio, nunca se va a terminar, ¿verdad? Sí. No miras hacia el futuro porque estás mirando hoy, el hoy. No hay un mañana, es hoy nada más. Eso es lo que la gente y la juventud está captando. Es por eso que hay mucha desviación ahora mismo. No solamente en lo que es el libertinaje, ¿verdad? En estos años ya no estamos mirando la joven que va al nightclub y baila, se divierte, regresa a su casa. No, ahora estamos mirando a una juventud, ¿verdad?, que está en el nightclub, en la droga, está en el alcoholismo, ahora mismo está la moda del lesbianismo, ¿verdad?, del homosexualismo, y ahora se están viviendo días más peligrosos que cuando yo me enfrenté a mi adolescencia. Y es ahora en donde te das cuenta de que la juventud no dura, es en un abrir y cerrar de ojos que se va y lamentas el tiempo perdido. Recuerdo de que mi juventud se fue tan rápido que empecé a envolverme con amistades más adultas que yo. Eran mis amistades de 20 años, 22 años, 25 años. No tenía adolescentes como yo en mi vínculo social, y este tipo de amistades empezaron a introducirme a mí en un mundo de adultos, en un mundo en donde era bien difícil decirle no a la tentación, porque todo se daba fácil. Todo era normal, pues. Era normal. En el sentido de la palabra normal. Nadie te estorbaba, ¿verdad? Como tú mencionaste, mi madre estaba muy ocupada, no había supervisión, no había alguien que te esperara, ¿verdad? Y así se está viviendo ahora mismo. Hay un vínculo ahora mismo que se está moviendo. La gente cayó en ese vínculo, en ese círculo, en donde la mamá y el papá van a trabajar, regresan y no saben a dónde están sus hijos. Entonces, allí está el peligro mayor. Y me encontré en esa etapa en donde no tenía papá, no tenía mamá, no tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía nadie. Nadie que te dijera, por lo menos darte un regaño, malo. Pues. Exacto. Por lo menos regañarte, nadie. Exacto. No había nadie. Entonces yo prácticamente empecé a vivir mi vida sin que me diera cuenta que estaba viviendo la vida de adultos. Y no supe cuando caí, ¿verdad?, en lo que es la desviación. Y empecé a salir con un personaje y una relación que no duró, ¿verdad? Y poco después me casé, muy pronto me casé, y fue cuando empezó ya la vida de adulto. Yo no pude disfrutar esa adolescencia, ¿verdad? No estoy diciendo que me arrepiento, ¿verdad? Mis hijos son la mayor bendición, y tú te has dado cuenta, ¿verdad? Tenemos 3 hijos y 2 nietos, de los cuales el Señor me bendijo por medio de ellos. Yo al principio decía, híjole, ahora sí que el Señor me va a cobrar todo lo que le hice a mi madre por medio de ellos. Ahora, hermana, te casas tú y tú dices, bueno, ahora sí todo va a ser color de rosa, todo va a ser lindo para mí, porque eso es lo que piensan, ¿no? Y ahora me caso y todo se me arregló la vida, ¿verdad? Y ¿qué nos puedes contar? ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque yo sé que te casaste y luego conoces otra vez regresas a los caminos del Señor y te das cuenta que no era como tú pensabas. Las cosas completamente diferentes a como tú pensabas. Sí, la verdad que el noviazgo no duró mucho, ¿verdad? El noviazgo, rápido hicimos los arreglos, nos arreglamos nosotros solos, y empezamos a vivir, pero como dije al principio, sin Dios en tu vida no sabes amar. El amor de Dios pareciera que más bien no pareciera, lo purifica todo, ¿verdad? Cuando llega el amor de Dios a tu vida es cuando te das cuenta que aprendes a amar a tu esposo, aprendes a amar a tus hijos, aprendes a amar de la manera que Dios quiere que amemos. Y yo venía de un trasfondo muy
muy triste, ¿verdad? Muy lamentable. Mi esposo venía con otro trasfondo. Los dos no teníamos conocimiento. Yo conocía del Señor, él también, pero era todo. No conocíamos, no teníamos una vida íntima con el Señor. Una relación. Exacto, una relación. Y empezamos a vivir un matrimonio por encimita. Un matrimonio en donde yo podía ir a donde yo quería y él también podía ir donde él quería, pero al final nos afectaba a los dos y empezaban los desacuerdos. Entonces empezamos a vivir una vida lejos de Dios y casados. El peor error que se puede cometer en un matrimonio. Estar casados, pero lejos de Dios. Y fueron años muy difíciles, fueron años en donde sufrí mucha violencia, ¿verdad? Mi esposo venía de un vínculo de militares. Entonces él había servido al país en El Salvador, había sido soldado y bueno, había pasado lo peor de la guerra, estaba aquí queriendo formar una vida nueva. Y luego yo venía también de un matrimonio disfuncional, ¿verdad? Que era mi padre y mi madre, bajo mucha violencia, mucha presión. Y nos hemos encontrado ahí dos trasfondos diferentes. Dos almas violentas. Dos almas violentas queriendo el poder. Wow. Yo quería poder y él quería poder. También uno militar y el otro resentido. Y la otra resentida, ¿no? Entonces yo decía, a mi madre le pegaron y la humillaron y a mí nadie me va a venir a humillar y nadie me va a golpear. Entonces mi esposo venía de un matrimonio donde su papá había sido líder y su mamá siempre decía, está bien, y él decía, así va a ser mi esposa. Así tiene que ser mi esposa y no puede decir otra cosa. Y como le salió bastante al revés la esposa, entonces ahí podemos mirar una guerra sin cuartel. Y nos afectó por muchos años. A los 27 años, embarazada de nuestro tercer hijo, mi madre me evangelizaba día y noche porque vivía con nosotros. Entonces yo le decía que por favor que no me mencionara nada de Dios, que yo no quería saber nada de Dios. Pero llegó el momento en donde ella en una ocasión me dijo, vas a morir en agonía de amor porque no quieres buscar de Dios. Y a mí me cayó tan pesado aquello. Y no quería saber nada de Dios, pero un día yo sentí el llamado de Dios, esperando a nuestro tercer hijo. La necesidad. Sentí un deseo tan grande, ¿verdad? De encontrarme con ese amor, que me llenara porque me sentía vacía. Y llegó el Señor a mi vida, ¿verdad? Como todo un caballero, llegó y empezó el Señor a trabajar en mi vida. Pero ahora tenía un esposo que no quería saber nada de Dios. Entonces fue una etapa bien difícil, fueron, vamos a decir, 10 años de trabajo, 10 años de oración, 10 años de súplica delante de Dios y también 10 años de meter la pata, de querer ayudarle a Dios. Y eso me causó muchos problemas espiritualmente y en el matrimonio. No tratemos de ayudar a Dios, dejémoslo a Él trabajar. Así es, así es. Y recuerdo de que yo literalmente quería agarrar la Biblia y pegarle, ¿verdad? Un bibliazo. Para que cambiara, ¿verdad? Y le predicaba, le decía, mira, hijo del diablo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Escuchen, no hagan eso. Y no hagan eso con su esposo en converso. Y a veces lograba ir a la iglesia y cuando lo miraba quebrantado, se lo sacaba en cara en casa. Le decía, tan angelical que te mirabas, hipócrita. Tampoco hagan eso, por favor, Y hermanas. entonces, y yo pensaba que hacía bien. Yo pensaba que eso era redarguirle la conciencia. Tú muy espiritual. Yo muy espiritual. Yo le sacaba que yo ayunaba, que yo leía la Biblia, que yo me la pasaba orando por él y hasta que quería yo aparentar, ¿verdad? Que yo era un mártir delante de él y por él. Oh, my goodness. Y por él. Entonces llegó el momento en donde mi esposo me dijo que no quería saber nada de Dios. Wow. Que Dios era un invento del gobierno y que Dios no existía. Eso me quebrantó a mí el corazón y empecé a preguntarle al Señor, pero si yo te sirvo, si yo soy hija tuya,
¿por qué él tiene el corazón endurecido? ¿Verdad? Y eran preguntas sin respuesta y a la misma vez escuchaba mensajes, ¿verdad?, en cuanto al evangelismo del esposo, pero yo no lo entendía. Yo no entendía nada de aquello y como digo, ¿verdad?, metidas de pata continuamente, porque hasta se te hace un pecado tener que estar conviviendo con una persona que rechaza a Dios. Sí. Y te llegas a sentir tan farisea en ese aspecto y no te das cuenta, no te sientes, no llegas a saber cuándo eres fariseo, porque tú te das baños de pureza y de piedad y lo dejas a él como que fuera un pecador sin perdón y escape. Tu religiosidad no te dejaba ver eso. No bueno, me dejaba. vamos a hacer una pausita, vamos a irnos a un video y luego vamos a regresar con el resto del testimonio y acelerando un poquito porque el tiempo se nos va rápido. Escucha este canto. Así es. Para mí ser cristiano, qué bonito, pues se siente en el alma una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar. A que vengas, mi amigo, yo te invito, de la gloria de mi Cristo a gozar. Los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar, para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Redimido ya soy, qué bonito, y por él soy justicia de Dios. El amar mis pecados toditos, para siempre jamás sepultó. Él me dice, no temas, qué bonito, ni desmayes en tu transitar. Si en el mundo te fallan toditos, qué bonito, Dios no va a fallar. Si al correr de los años me muero y en mi tumba me van a sepultar, a la muerte no temo ni tantito, será muy bonito, Él me resucitará. Cuando venga mi Cristo, qué bonito, en las nubes le veremos volver, cruzaremos aquel infinito, un encuentro tendremos con Él. Si viniera esta tarde, qué bonito, si se tarda lo mismo me da, mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a pelear. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar, para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Bueno, mis hermanos, estamos de regreso aquí escuchando a Sara hablando de lo que el Señor estaba haciendo. Bueno, Sara, en ese proceso
de que estabas en esa pelea, ¿verdad? De que quieres demostrarle a tu esposo que Jesús es grande, que es poderoso, pero él ya te dice, sabes que ya no me hables, y tú quieres mostrarle que eres muy espiritual. En ese proceso, Sara, caes enferma, te dicen que casi estás muriéndote, que tu sangre está muy delgada, que no saben los doctores cómo andas parada. ¿Cómo fue ese proceso de doloroso, saber que estás casi para morirte y tú no sabías nada? ¿Cómo pasó eso? Fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo de confrontaciones con mi persona. Me di cuenta que no estaba tomando mucho tiempo para mí, estaba trabajando a largas horas y no me alimentaba muy bien, ¿verdad? Y por muchos factores que sucedieron, de repente me dicen de que estoy gravemente enferma, ¿verdad? Gravemente enferma. Y si llegábamos a operación eran casi $90,000 de un seguro o de económicamente hablando que teníamos que salir, y aún de esa manera tampoco era garantizado de que yo saliera con vida. Entonces fue una enfermedad que me atacó a la sangre. Y tenía esa enfermedad por varios tiempos y yo no me había dado cuenta, en donde me fue prácticamente comiendo en vida, ¿verdad? El doctor, el especialista llegó a decir de que si no me operaban podría morir dormida. Wow. La sangre se me había convertido en agua, no tenía en realidad sangre en el cuerpo. Y fue una alarma bastante grande en mi familia. La medicina me empezó a afectar mucho. Subí un peso increíblemente, pero no era un peso normal porque era inflamación. Era agua. ¿Verdad? Era pura agua retenida y la medicina que me daban eran como quimioterapias a la sangre. Wow. Fue una situación muy caótica y yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué está pasando, verdad, conmigo? ¿Por qué me estás haciendo pasar por todo esto? Te operan y piensas que ya todo, o sea, que estás bien ya. Sí, cuando llega el momento de operación, que también fue un milagro del Señor, porque nosotros no teníamos los fondos para operarme. El doctor me dice, consigue un seguro de inmediato, ¿verdad? Wow. Me levanto una madrugada en oración porque yo no podía dormir. Una mañana en oración me recuerdo que el Señor me habló y me dijo, ve a tal lugar. Y yo corro para allá y ese mismo día, a una semana de operarme, y no teníamos ni un centavo, $90,000, eran $90,000. Y recuerdo que yo le dije al Señor, yo no tengo ese dinero, pero tú sí lo tienes y tú vas a proveer, porque si no me vas a sanar, tú vas a proveer. Y recuerdo que el Señor me incitó a llegar a un lugar ese mismo día de esa madrugada, y en ese mismo día se me autorizó un seguro donde se iba a cubrir la operación y la hospitalización. Y le di tantas gracias al Señor y fue algo maravilloso porque nunca había mirado el poder de Dios en esa área monetaria. So, la operación fue un éxito. La operación fue un éxito según los doctores. Los doctores 6 meses después de la operación regresan y me dicen, por el estilo de vida que llevas, la operación pareciera que nunca se hubiera realizado en ti. Wow. Entonces, invalidaron todo el tratamiento. Mi estado volvió a ser igual como cuando no me habían operado porque perdí mi vaso. El vaso, para los que no saben, es el filtro del cuerpo que está junto al hígado. Y ese es el primer filtro que usa el cuerpo para después el hígado reciclarlo todo y filtrarlo por fin, ¿verdad? Y cuando el vaso te hace falta en el cuerpo, es un problema grande para tu sistema digestivo y todo lo que es el sistema inmune, ¿verdad? Para adelantar un poquito, en ese entonces de tu enfermedad, tu esposo por lo menos buscó de Dios o algo así en esa área, en ese proceso, cuando tú estabas... que tu sangre, o sea, no era sangre, era prácticamente agua. ¿En algún momento tu esposo dijo, ahora sí voy a buscar del Señor para pedir? Bueno, se miró un poco motivado, se miró un poco compungido, ¿verdad? Pero su conversión no fue real. Él por encimita, mientras según él el Señor le escuchaba,
¿verdad? Él llegaba a la iglesia y él decía, bueno, yo soy bueno, yo soy buena persona. Ya la hice, decía. Exactamente. Ya me voy. Decía él que ya el Señor lo había perdonado, pero seguía el mismo Ya. estilo de vida, en los mismos vicios. Y esa era la causa del todo el contraste. Y desafortunadamente, en ese transcurso de esa situación, mi esposo endureció más su corazón. Yo me acuerdo que íbamos a casa de Sara, ¿verdad? Y damos estudio. Y a veces el esposo llegaba tarde, a veces ni llegaba, ¿verdad? Porque pues no quería estar ahí. Después de lo que ella está contando, que la operaron del vaso y todo salió bien, pero su sistema inmunológico quedó bastante débil. Después te dan otra noticia, que yo me acuerdo que fue terrible, ¿verdad? Ahora sí que pensábamos que sí, ya te ibas con el Señor. Sí, con el Señor, claro que sí. Debido a esa primera operación, los doctores me amenazaron de muerte y me dijeron de que nunca podría yo estar en un lugar público donde hubieran multitudes, porque inmediatamente los virus me iban a atacar el sistema inmune y yo iba a poder absorber cualquier bacteria y iba a poder morir, era fatal. De hecho, hasta la fecha ellos siguen diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerdo de que pasaron como unos 4 años, porque en el 1996 yo recibo la operación. El 2010, julio del 2010, me ataca este virus, ¿verdad? Me ataca este virus cerebral, meningitis cerebral. Meningitis cerebral son dos cuestiones que pasan, o es bacteria y te mata en 3 días, o es el virus en el cerebro y te ¿cómo se dice? Te deja paralizado. Te deja paralizado todo tu cuerpo y prácticamente eres un vegetal o mueres. O mueres, sí. Entonces habían 2 cuestiones conmigo, ¿verdad? O moría o me quedaba en un estado vegetal. Y cuando sucede esto, recuerdo de que teníamos 4 meses que habíamos empezado una célula en casa, de la cual fuiste tú la pionera de aquello. Y recuerdo unas palabras que no sé si tú las recuerdas, yo nunca las olvidaré, porque después me pesaron. Recuerdo que me dijiste, ¿estás segura que quieres abrir una célula? Y yo te dije, sí. Entonces tú me dijiste, ¿estás sabedora de que el diablo se te va a venir encima y hasta pudieras perder la vida en el intento? Y te dije, sí, porque estoy cansada de vivir así. Si siguiera viviendo así, prefiero morir. Y estoy dispuesta a morir si ese fuera el precio. Y entonces tú me dijiste, entonces empezamos. Wow, ya, ahora sí que ya me vas a hacer llorar, ¿por qué? Entonces empezamos la célula en abril. Y en mes de abril del 2010, el mes de julio, 9 de julio de 2010, me ataca el virus cerebral. Para ese entonces mi esposo estaba completamente rebelde al Señor. De repente se quedaba y después desaparecía y después no llegaba a la célula. Y yo sabía, ¿verdad?, de que el Señor iba a hacer algo. Yo sabía que el Señor no se iba a quedar con los brazos cruzados y seguíamos orando y clamando por Él. Pero en aquel día que atacó a mi vida ese virus, poco a poco me fui desintegrando, me fui perdiendo toda mi salud. El dolor era intenso y tú fuiste testiga de aquello. Sí. En verdad yo sentía de que eran los últimos días que el Señor me estaba dando, pero dentro de mí había una satisfacción de que no iba a morir en balde, que no iba a ser algo que se iba a quedar ahí, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión mi esposo, mirando el dolor que estaba sucediendo, me dijo, ¿y no te da coraje al saber que al Dios que sirves ni siquiera te pone atención? Wow. Entonces le dije yo, no me da coraje porque yo sé lo que Él está haciendo. Entonces el Señor empezó a trabajar en los dos. En esta etapa yo tenía el corazón completamente lleno de resentimientos y quizás hasta odio en contra de mi esposo, porque le echaba la culpa, lo culpaba a él de toda mi desgracia. Y a la misma vez estaba preguntándole a Dios del por qué estaba haciendo aquello y por qué no me escuchaba. Porque fueron momentos tan difíciles en donde me recuerdo de que fui perdiendo el movimiento total de mi cuerpo y mi esposo estaba mirando todo aquello.
Wow. Miré el arrepentimiento de mi esposo y miré la humillación que hizo delante de Dios cuando enfrente de mí él dijo esto, ¿verdad? El doctor le había dicho, llévesela, usted ya no la puede tener en este lugar, no hay medicina para su esposa o muere o se queda vegetal porque no tenemos medicina para ella. Él empezó a llorar, me recuerdo, empezó a llorar y empezó a decir, yo tengo mucho dinero, yo diera $80,000 por la cura para ti. ¿Te diste cuenta que tenía dinero? Y ahí dije yo, Señor mío, yo sufriendo. No. Entonces, él empezó a clamar a Dios, empezó a clamar a Dios y empezó a decir, no sirve la ciencia, no sirve la ciencia. No puedo entender por qué este país, siendo tan rico, no hay una medicina para mi esposa. Y yo lo miraba que daba vuelta alrededor del carro, lloraba, golpeaba el carro y se sentía el hombre más miserable, me lo hacía saber. Recuerdo que llegamos a casa y yo le dije a él, por favor, no me vuelvas a mover de esta cama, yo aquí voy a morir. Porque el doctor me había dicho de que no había medicina para mí y que no me volviera a llevar otra vez al hospital. Y me recuerdo que él me quedó mirando y él me dijo a mí, yo quiero que me perdones. Me dijo, yo soy el que debería de morir por ti. Yo soy el culpable del que tú estés en esa cama, en esa situación. Yo lastimé tu corazón y yo te llené de amargura. Y cuando él dijo eso, a mí se me llenó el corazón de gozo, ¿verdad? Y empecé a llorar y le dije, ¿sabes qué? Yo también te tengo que pedir perdón porque estoy al punto de partir y no me quiero ir así, ¿verdad? Yo soy culpable porque yo también te hice daño en estos años. Y fue una reconciliación tan bonita, recuerdo, y el Señor empezó a trabajar en ese momento en adelante. Y recuerdo de que 2 noches después yo ya no podía hablar. Wow. Yo había perdido ya la habilidad para mirar y abrir los ojos. Yo ya no movía mis brazos. Yo ya no hablaba. Era poco lo que hablaba y cuando hablaba sentía que se me desbarataba todo el cuerpo. Y recuerdo que esa noche el Señor me había dado 2 sueños muy hermosos en cuanto a mi matrimonio, pero yo pensaba que era solamente un sueño, ¿verdad? Y yo decía, bueno, mi anhelo quizás es, y el Señor por eso me ha permitido este sueño, nada más verlo como un sueño. Y recuerdo que el Señor me mostró lo que iba a ser mi matrimonio, ¿verdad? Pero yo decía, pero si yo ya me voy, ¿cómo puede ser esto? Entonces, en esa noche yo le dije a él, a mi esposo, le dije, yo quiero que sepas que yo ya me voy. Y yo quiero que cuides a nuestros hijos y quiero que le sirvas a él, ¿verdad? Y me dijo él, ¿para dónde vas? Y le dije, yo me voy con el Señor. Y entonces él me dijo, ¿para dónde? Entonces le dije, yo voy para el cielo con el Señor. Y mi esposo se me quedó mirando y se puso a llorar y me dijo, ¿de verdad tú crees que hay un cielo? Y como pude, ¿verdad? En mis palabras cortas le dije, sí, creo que hay un cielo. Y yo voy para allá y me gustaría verte a ti allá. Y entonces mi gozo se completó cuando él nunca había dicho tales palabras, se me quedó mirando, no me podía tocar porque yo no podía, nadie me podía tocar para entonces ya. Me dijo él con sus palabras llenas de llanto, me dijo, si tú crees que hay un cielo, yo también creo. Oh, y se quebró en llanto y se arrodilló y empezó a clamar al Señor. El siguiente día me llevaron otra vez a otro hospital en contra de mi voluntad, pero el Señor, ahí fue cuando el Señor hizo la obra en mí y no ocupó medicina y me sanó. Ah, gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Y pues aquí la tienen enterita, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Enterita y más joven que nunca. Así es. Bueno, pues me he estado aguantando de no llorar, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando la vi ahí tirada en esa cama y yo, ella estaba tan enferma que no podía hacer ni sus necesidades, ni agarrar algo con la mano. Y ella me decía, no me toques porque te vas a contaminar. Yo le dije, no me importa que me contamine, pero yo sé que el Señor me guarda. Yo la abrazaba, yo oraba por ella. Y pudimos ver, ¿verdad?, la sanidad del Señor en ella. Y
después llegamos a la célula, ¿verdad? Ya que ella estaba ya recuperada y me dijo, no, ya el Señor me dijo que me voy a quedar aquí, mira, ya me puedo mover, y movía un brazo. y yo me acuerdo que ese día fue un día de victoria porque su esposo comenzó a llegar a la célula, y ya después hasta él comentaba y él hablaba y él testificaba, ¿verdad? Y entonces, por eso les he estado yo diciendo, mis hermanos, que siempre Dios tiene un propósito, y el propósito de todo lo que a ella le pasó, todas las enfermedades a punto de partir, el Señor tenía un propósito, que el esposo, él mirara la gloria de Dios en la esposa, y que todo el coraje y el resentimiento que ella traía en su corazón fuera quitado, ¿verdad? Fuera arrancado de raíz, y de igual manera de él. Y yo puedo testificar hoy que son un matrimonio tan bonito. Sus hijos sirven al Señor. Bueno, todavía falta uno, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Estamos todavía orando. Ella vive en la ciudad de Palmdale y ellos se están congregando allá. Estuvieron viniendo a Santana por un año, pero pues es bastante lejito, son 2 horas de camino, ¿verdad? Hicieron bastante sacrificio, pero su esposo estaba en el primer amor, así que podía, pero están ahora congregándose en una iglesia allá en Palmdale. Y para mí me llena de gozo saber que mi hermana y toda su generación es salva, porque cuando usted es salvo, mi hermano, mi hermana, toda su generación es salva. Así y es sana, es arrancada del mero infierno. Y pues puedo decir hoy que mi generación es de Cristo, la generación de ella es de Cristo. Amén. Porque ese es nuestro anhelo, nuestra petición. Y antes de yo despedir el programa, yo quisiera que allí en cámara les digas unas palabras de ánimo, en cortas palabras, a aquella mujer que a lo mejor está batallando con su esposo, que no es cristiano, que no quiere nada del Señor. A lo mejor sus hijos están apartados del Señor. A lo mejor estás pasando por una enfermedad terminal. Yo no sé qué estarás pasando, pero yo quiero que tú les des unas palabras de ánimo, ¿verdad? Ya que tú pasaste por diferentes situaciones muy difíciles. Amén, hermanos. Hay muchos momentos difíciles, pero siempre recuerda que el Señor es tu ayudador. Dice que cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te vas a quemar. El Señor está contigo a donde sea, en la situación que tú estés. Su palabra dice de que su brazo no se ha cortado para no ayudarte, ni su oído está cerrado para no escuchar tu oración. Si te arrodillas y le clamas al Señor y dejas el yo, porque cuando nosotros nos concentramos en el yo, evitamos que el Señor empiece a obrar. Pero cuando tú entregas tu familia, tu esposo en las manos del Señor, y lo que yo aprendí personalmente, en vez de criticar a mi esposo, en vez de criticar a mis hijos, empecé a orar, a ayunar por ellos, a creer la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vas a ver la gloria de Dios. Si creemos a la palabra que el Señor nos ha dado. Y allí está la victoria, creyéndole al Señor de todo tu corazón. Gloria a Dios. Pues bueno, quisiéramos estar aquí más tiempo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Mis hermanos, si usted tiene familiares en el condado de Orange, en Santa Ana, nuestra iglesia está en el 811 West Myrtle Street, allí en Santa Ana. Nuestros servicios son los domingos a las 12 y los jueves a las 7:30. Y entre semana tenemos estudios bíblicos en los hogares. Así es que si quiere visitarnos, ahí lo estaremos esperando con mucho gusto. Si quieren comunicar con ella, la pueden encontrar en Facebook, o también la puede llamar al 818. Ay, perdón. 818-613-2569. Usted puede textear también, sin que esté manejando, por favor. Claro. Puede buscarme en Facebook también bajo María Clavel. Y estamos en la ciudad de Lancaster. Nuestra congregación está para allá. Si tiene alguna pregunta o quiere comentarme algo o simplemente testificar cómo le sirvió el programa, también. Usted llame o textee, y será de gran bendición para nosotros el saber. Pues no cabe duda, mis hermanos, no cabe duda que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Así lo decía el apóstol Pablo a los Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Así es, gloria a Dios. Aquí las cosas de este mundo son pasajeras, dejarán de ser, pero lo que más cuenta es nuestra vida eterna. Así es que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptale hoy. Dile: Jesucristo,
perdona mis pecados, ven a mi corazón, escribe Gloria a mi Dios. nombre en el libro de la vida. Sí, Señor. Límpiame, Señor, lávame Sí, con tu Señor. sangre preciosa. Gloria a Dios. Y haz que mi familia también y yo te sirvamos Así y podamos es. estar contigo por toda la eternidad. Gloria a En el Dios. nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Gloria a Dios.